Vamos a resolver el problema 2.11, 2.14. Y aquí el ejercicio es simplemente un ejercicio de concepto, ¿de acuerdo? Nos dice, aplica el método de la secante iniciando con x, a ver, es 2.11.14 y nos dice x0 igual a 1, x1 igual a 2, f de x0 igual a 2, f de x1 igual a 1.5 y nos pide calcular x2, ¿de acuerdo? Ok, vámonos por acá, acá. Órale, tú actualízate. Ah, como que no te actualizas. A ver, denme un segundo porque se me está poniendo necia esto. Ya. Ok, ahí está. Ahora sí, ya nos podemos ver. La fórmula de la secante les dice que xn más 1 es igual a f, bueno, es xn menos 1 por f de xn menos xn por f de xn menos 1 sobre f de xn menos f de xn menos 1. Bueno, pues, ¿qué les parece si hacemos n igual a 1? ¿Vale? Lo que obtendríamos sería que x2 es igual a x0, f de x1 menos x1 por f de x0 sobre f de x1 menos f de x0. Y pues esos son los valores que nos dieron. Es decir, simplemente nos están pidiendo aplicar de manera directa la fórmula. Por eso nos dan este conjunto de valores. Nos dan 4 porque son los 4 que se necesitan. Sería 1 por 1.5 menos 2 por 2 sobre 1.5 menos 2. Y esto nos da 1.5 menos 4 sobre menos 0.5, ¿vale? Si me equivoco me dicen, porque ya ven que el álgebra no se me da. Menos 2.5 sobre menos 0.5 y esto es menos entre menos más 5. Y ya terminamos. Pero simplemente nos piden aplicar el concepto de la fórmula, ¿de acuerdo? O sea, recuerden que cada uno de los métodos que hemos revisado tienen su fórmula y el núcleo, el corazón de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Para el método de la secante es que es idéntico al de falsa regla. El de bisección pues, es bien fácil, es A más B sobre 2, esa es la fórmula de cálculo del nuevo candidato. El corazón de cada uno de los métodos está en cómo se calcula el candidato, ¿de acuerdo? El de Newton es el de xn igual a xn menos 1 menos f en xn menos 1 entre la derivada entre evaluada en xn menos 1. Entonces, cada método tiene su corazón y la forma de resolverlo. ¿De acuerdo? Más o menos. ¿Dudas? ¿Alguna otra duda? No, profe. No, Disculpe, profe. profe, solo a mí la vez pasada no me quedó claro en... Ah, ese me fue. ¿Cómo se llama el último método que vimos? Punto fijo. Ah, sí, el de punto fijo, ¿hasta cuándo se va a frenar la iteración? Hasta que cumpla con la tolerancia. O hasta que diga, ¿sabe qué? Quiero hacer 10 iteraciones. ¿De acuerdo? Depende de su Pero, criterio para terminarlo. ok. ¿Vale? Cuando Es que, converge. es que únicamente nos va a dar es que según yo, para el método de punto fijo, únicamente vamos, bueno, por ejemplo, en la tabla para hacer los cálculos es el número de iteración y la función, ¿no? Sí, el XN. Ajá, exacto. Bueno, el xn es el que te da la, este, La diferencia entre dos raíces consecutivas es quien le define la tolerancia. ok, ok. Sí, porque lo único que va obteniendo es raíz tras raíz, ¿no?
Exactamente, y por eso era mi duda de hasta dónde frenar. La diferencia del valor absoluto de dos raíces consecutivas. Muy bien, sí, no me ha quedado claro eso, profe. Muchas gracias. ¿De qué? Y por ahí escuché otras dos personas con dudas, díganme. Yo tengo duda en el 2.11.6 y punto 7, que son de bisección, porque hay una parte que dice que la búsqueda del intervalo que contiene un cruce por cero se hace con un delta X. Bueno, eso no me quedó muy claro como qué significa. Ya, ya. Ahí lo que le pides es un trabajo de inspección antes ¿de acuerdo? A ver, vamos a auxiliarnos de Excel en esta ocasión para poder trabajarlo, ¿de acuerdo? Ok, este es el 2.6 y 2.7. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, Ok, a ver. Aquí empezamos con X y f de X, ¿de acuerdo? Voy a hacer el 2.6 y espero que eso le ayude para el 2.7. Y se encuentren los dos cruces por cero por el método de bisección de la función esta en el intervalo AB donde A es igual a 1. Vamos a empezar aquí en 1, ¿de acuerdo? Y vamos a calcular la función, ¿vale? Entonces aquí lo que nos pide el problema es que nos auxiliemos en esto. Esto es 2 por potencia a la 0.2. Así es como escribimos en Excel x elevado a un número, ¿de acuerdo? O un número elevado al otro con potencia. Y luego sigue un menos la exponencial de paréntesis menos pi por por x, ¿sale? Se cierra paréntesis por la tangente de x, ¿sale? Menos 2. ¿De acuerdo? Eso es lo que vale en A. ¿Sale? Lo que te pide es que encuentres los dos cruces. ¿De acuerdo? Y esto que está aquí se llama tamaño de paso. Es decir, ¿quién es el siguiente valor que vas a revisar? Es esto más 0.05 más 0.05. Es decir, vas a agarrar tu función y la vas a evaluar en este. ¿De acuerdo? Hasta que tengas dos valores del mismo signo. En este caso, lo que voy a hacer es copiar y pegar porque me lo va a permitir. ¿Vale? Y vamos a llegar hasta B. Que B es 1.55, si no mal me fijé. ¿Vale? Ok, B es 1.55. Entonces lo que tú tienes que buscar es los pares de valores donde hace el cambio de signo. ¿De acuerdo? Y entonces tienes que aplicar método de bisección con este A y con este B. Y aquí tienes que aplicar método de bisección con este A y con este B. ¿De acuerdo? Porque son los dos cruces. Entonces estás buscando exactamente dónde queda. Ya por lo menos sabes que uno está entre 1.15 y 1.20 y el otro está en 1.5 y 1.55. ¿Sale? sí, ya. Ok, Gracias. perfecto. Y lo mismo con el otro, nada más que ahí el tamaño de paso es de 0.1. Sale, ¿qué otra duda? De una vez. ¿Listo? ¿Ya no tienen dudas? No, profe. Ok. Entonces, déjenme proponerles un problema. Este es un libro de cálculo, ¿de acuerdo? Es el Stuart de cálculo del 2017. A ustedes les tocó traer el libro en inglés, ¿verdad? Ya conseguimos el libro en español. Por ejemplo, aquí dice utiliza el método de Newton, pero es porque el único método que tiene aquí es el de Newton-Raphson, ¿de acuerdo?
Pero no, este no lo quería. ¿Dónde estaba? Vi uno más bonito. Ah, sí, no, sí, sí es este. 37. Por si lo quieren revisar, es el James Stewart de cálculo en no sé qué edición, creo que es la octava, ¿de acuerdo? La página es la 350 y el ejercicio es el 37. Y dice, utiliza el método de Newton. Vamos a utilizar cualquier método el que se les ocurra para encontrar las coordenadas del punto de inflexión de la curva. La curva es y igual a x cuadrada seno de x en el intervalo 0 menor o igual a x menor que pi. O sea, lo que nos está diciendo es que esto tiene un punto de inflexión y no estamos seguros dónde. Y aquí la pregunta es, ¿qué es un punto de inflexión? Es cuando la primera derivada es igual a 0. Casi. Cuando vemos un cambio en el comportamiento de la gráfica, o sea, que Pues cambia el sí, signo. no. No, va más en la idea de su compañero, pero sí es cuando algo vale 0, pero no es la primera derivada. Es la segunda derivada, ¿no? Claro, porque en la primera derivada se llaman. ¿Puntos críticos? Perfecto. Entonces, punto de inflexión es cuando la segunda derivada es igual a 0. Eso significa que tengo que calcular la segunda derivada y esto ya tiene contexto. ¿De acuerdo? La primera derivada, ¿qué nos daría? Bueno, nos daría flojera calcularla, pero hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Eso nos va a dar 2x seno de x más x cuadrada coseno de x. Y la segunda derivada, ¿cuánto nos va a dar? Esto es 2 seno de x. ¿Vale? Más 2x coseno de x. Con eso terminamos de derivar este producto. Y ahora vamos con el otro. Y eso nos daría más 2x coseno de x. ¿Vale? Menos x cuadrada seno de x. ¿De acuerdo? Y ya con esto tenemos la función que vamos a igualar a 0. Es decir, con esto ya tenemos la ecuación. Nada más voy a simplificarlo porque si no, simplificado se va a ver mejor. Es 2 menos x cuadrada seno de x. ¿Vale? Más 4x coseno de x. ¿Vale? Y eso queremos igualarlo a 0. Entonces, en realidad, esta es nuestra ecuación no lineal que hay que resolver en este intervalo. Y ahí es cuando decidimos cómo queremos resolverlo. Por qué método se nos haría más cómodo y cómo lo resolveríamos. Pero el planteamiento ya está. Y tiene que ver con entender cuál es el concepto, ¿de acuerdo? Por lo cual es importante tener cuidado que entendamos el problema. En efecto, hay que buscar un punto de inflexión y es cuando la segunda derivada se hace 0. Entonces, calculamos la segunda derivada y esto ya se transforma en una ecuación no lineal. ¿De acuerdo? Y hay que ver pues, cuándo se hace 0. ¿De acuerdo? Ya la resolución sería relativamente sencillo. ¿Alguien tiene el valor? ¿Cómo lo resolverían? ¿Qué método les gustaría aplicar? Pues por Newton-Raphson, ¿no? Ok. Bueno, entonces, solo para eso usted dígame cuál es la derivada de esa expresión.
Profe, también se podría hacer con punto fijo empezando desde con n igual a 0 Sí, o sea, y puede x, intentar resolverlo con cualquier método. bueno, no sería x igual a 0, ¿no? Para respetar el intervalo que nos están pidiendo. Ujú. Sí, la idea es que intenten cualquier, el método con el que se sientan más cómodos. Yo, por ejemplo, soy un ser bastante flojo. ¿Vale? Después lo he notado muchas veces. ¿De acuerdo? Órale, no te oscurezcas porque están copiando. ¿Vale? F de A, F de B y F de C. Ah, ya tiene derechos de copyright. El intervalo es 0 a pi, ¿no? Perdón, me funciona igual. Ahí está, de 0 a pi. ¿De acuerdo? Y la función es paréntesis 2 por 2 menos este por... O sea, espero que ustedes lo estén trabajando. A ver si me gana. Seno de esto. Más 4 por... A ver si lo puedo resolver por este método. Más 4 por este por coseno de este. Ah, ok. Ahí está. Control C, control V. Ándale. Eso es muy arriesgado. Bueno, ya encontré un punto de inflexión. ¡Ja! ¿Sale? ¿Por qué encontramos un punto de inflexión? Porque pues, aquí la segunda derivada, en 0 nos dio la segunda derivada a 0. Oh, rayos, qué rápido fue. Sí, alguien o no calculé bien las cosas o alguien pensó mal esto. A ver, la primera derivada. Es 2x seno de x, sí, claro. Y luego la derivada del seno, coseno, sale. La derivada de esto es 2 seno de x. Y luego la derivada del seno es coseno. Sí. Oh, que me dejes ver. Sale. Y luego la derivada de esto es 2x coseno. Y luego la derivada del coseno es menos seno. No, sí estoy bien. Y si ustedes lo evalúan el 0, les da 0. Ah, pues ese ya es un punto de inflexión. Está dentro del intervalo porque a alguien se le ocurrió poner el intervalo cerrado. ¿Vale? Entonces el 0 es un punto de inflexión. Supongo que hay otro. Pero, a ver, si le ponemos por acá uno. Eso podría funcionar. Este es igual a este más este sobre 2. O lo hacemos por falsa regla. Por falsa regla, pues total. Nosotros no hacemos las cuentas. Sería este por este menos este por este sobre este menos este. Ahí está. Control C, control V. Este es igual si este por este es mayor que 0. ¿Se acuerdan que así lo hicimos el ejemplo? Pero para que esto quedara rápido. Y paréntesis, este por este es mayor que 0, coma, coma, este de acá. Aunque lo debíamos haber hecho en Python. Control C, control V. Y aquí está. Esta es nuestra raíz. Pero, insisto, ya aquí lo que, por ejemplo, les diría, ¿saben qué?
agarran su código de Python de método de secante o punto fijo o demás. Y pues como ya tienen el problema planteado, pues lo único que hacen es, por ejemplo, punto fijo sería poner esto en la función, poner esto como A, esto como B y hacer los demás elementos, ¿de acuerdo? Más o menos. Esa sería la idea. ¿Dudas con esto? Profe, ¿puede repetir por qué fue ahí la raíz? ¿Acá? ¿Por qué alcanzamos Sí. el error? ¿Qué es lo que nos pide el libro? El libro no, este no es el otro. El libro nos pedía aproximar a 6 decimales. Hasta aquí, con esta raíz, tenemos una aproximación a 5 decimales. Ah, pero es que hay que aplicar la raíz, ¿verdad? Hasta 6 decimales. Sí, tienes razón. Yo me equivoqué. No hay que seguirle. Ah, acá está. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí ya tenemos 6 decimales de precisión. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desde aquí. Es el 51, 98, 55. Ahí son 6 decimales de precisión en cuanto a la raíz. Entonces, miren. Sí, era el mismo. Es que no estamos seguros de cuántos eran. De aquí a acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, pero nos falta un sexto. Y de aquí hacia acá sí ya tenemos 51, 98, 55. Entonces sí, esta era la raíz. ¿De acuerdo? Porque es los decimales de precisión de nuestra raíz. Para eso, pues nada, va sacando las diferencias entre los candidatos. ¿De acuerdo? Si vas haciendo eso, se calcularía así para que fuera más claro. Tú necesitas que esta diferencia entre las raíces sea menor que 10 a la menos 6, que 1 por 10 a la menos 6. Entonces aquí tienes 2, esto es mayor que 1 por 10 a la menos 6. Entonces aquí que tienes 10 a la menos 8, es cuando dices, pues ya tengo la aproximación adecuada a la raíz. ¿Sale? ¿Más o menos dudas? Ok, profe, gracias.